Bien, buenos días. Vamos a iniciar clases para 10.º grado con la asignatura de biología. Vamos a hablar sobre el tema de hoy, que es meiosis. En temas anteriores, pues vimos lo que era el tema de mitosis, que es algo similar a lo que es la meiosis, nada más que en el caso de la meiosis, pues la realizan únicamente las células sexuales en los animales o en las plantas, o todos los organismos que se reproducen por medio de forma sexual, pues realizan meiosis. Pero nos vamos a enfocar más que todo en el ser humano. Bien, esto que vemos acá es un cariotipo, se llama esto. El cariotipo es donde se muestran los cromosomas, la forma que tienen los cromosomas. En el caso de esos, pues son los cromosomas del ser humano. Tenemos los 23 pares de cromosomas, que serían que son los que hacen 46 cromosomas al final. Y aquí vemos que tenemos dos cromosomas XX. ¿Qué individuo es? ¿Será una mujer o será un varón esto? ¿Este cariotipo es de una mujer o de un varón? Una mujer. De una mujer, correcto, porque tiene dos cromosomas X. En el caso del varón, pues tiene un cromosoma X y tiene también un cromosoma Y, que es lo que lo diferencia de las mujeres. Le vamos a hablar un poquito acerca de la reproducción sexual. ¿Cuál es la finalidad de la reproducción sexual en el caso de los organismos vivos? La reproducción sexual dice la ventaja que confiere es que al mezclar los gametos de dos individuos se producen una nueva generación de individuos genéticamente diferente entre sí y de sus progenitores. La variabilidad genética posibilita que la especie tenga más chance para sobrevivir en un medio ambiente. Resulta que en el caso de los genes se distribuyen en lo que son los espermatozoides y los óvulos, pero algo bien interesante es que solamente llega al óvulo el espermatozoide que sea más apto, o sea, es el más rápido y el más fuerte, el que llega siempre al óvulo y el que logra fecundarlo, porque hay unos que logran llegar, pero llegan medio muertos. Entonces, solamente el que llega con suficiente vida y que es fuerte y es el más apto, pues logra fecundar lo que es el óvulo. Entonces, fíjense que eso pasa cuando se trata de varones. Cuando se trata de niñas es algo diferente, porque los primeros que llegan al óvulo son los varones, porque los varones siempre son más rápidos y siempre son más fuertes, pero tienden a cansarse con mayor facilidad y a morir en las primeras 72 horas. Pero si la mujer tiene relaciones sexuales antes de que esté en su periodo de fertilidad, entonces lo que pasa es que llegan los espermatozoides, pero el óvulo no está en la posición donde debería estar. Entonces los espermatozoides que llegan, que son los varones, no logran fecundar, sino que se mueren. Mientras que en el caso de los espermatozoides que llevan el cromosoma X, pues estos tienden a ser un poco más lentos, pero tienden a tener mayor vida. Entonces, si el óvulo todavía no estaba presente en la posición que debía estar, entonces el espermatozoide macho muere y cuando ya el óvulo logra llegar y colocarse en la posición correcta, pues van llegando los cromosomas femeninos, los espermatozoides que llevan el cromosoma femenino, y por eso es que salen niñas a veces y a veces salen varones. Si la mujer está justo en el día de su ovulación, porque solamente es un día, si está justo en su día de ovulación, pues va a ser un varón. Pero si su periodo de ovulación todavía no ha llegado y tiene relaciones sexuales, lo más probable es que sea una niña. Aquí vemos en el caso de la reproducción sexual, es la fuente de la variación genética de los individuos. Un ciclo de vida sexual implica la formación de gametos haploides por medio de meiosis, la fertilización, el crecimiento y el desarrollo de los embriones.
En la especie humana, dice, el individuo adulto es diploide, o sea que tiene 46 cromosomas. Eso significa diploide, que tiene 46 cromosomas. Y solo los gametos son haploides, o sea que tienen únicamente 23 cromosomas. Cuando solamente tienen 23 cromosomas son haploides, son células haploides. Pero si ya tienen los 46 cromosomas, son células diploides. Bien. En la fecundación, dice, los gametos haploides, o sea, los que tienen 23 cromosomas, se fusionan restableciendo en el cigoto el número diploide, que serían los 46. El cigoto dará lugar a un hombre o una mujer que cuando maduren nuevamente producirán nuevos gametos haploides. Bien, y aquí vemos el ciclo de vida. ¿Para qué se hace esto de la reproducción sexual? Resulta que cuando se hace la combinación de los genes que supuestamente son los más aptos, pues quiere decir que la descendencia va a tener las mejores características de estos dos individuos, haciendo que cada vez su progenie vaya siendo cada vez mejor, 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 mejor. Si lo vemos desde otro punto de vista, sería como un proceso evolutivo en el caso de los seres humanos y de los otros animales, donde los genes que no son los mejores, pues van siendo descartados en la línea de la familia, mientras que los genes que van siendo exitosos, pues esos se van conservando a lo largo de la historia, haciendo que la especie humana pues cada vez vaya siendo mejor. Ahora, aquí vemos el proceso de meiosis en el caso de las células sexuales. Recuerden que hablábamos de que las células sexuales, todas las células sexuales tienen un proceso que son, en el cual tienen una división mitótica, que es este proceso de acá. Aquí las células eh, originales, pues, digámoslo así, las células originales o bogonias o espermatogonias, que en el caso de los espermas pues serían espermatogonias y en el caso de la mujer sería bogonias, pues estas se dividen por un proceso mitótico. En ese proceso mitótico pues se obtiene lo que es una célula completamente idéntica a la original. Luego tienen un proceso que es la meiosis, que ya ahí donde parte lo que sería el proceso de la formación, en el caso del varón, pues de los espermatozoides, y en el caso de la mujer, pues de los óvulos. La meiosis ocurre en la formación de los gametos, dice, o sea, los óvulos y los espermatozoides. La meiosis comprende dos divisiones. Eso se da simultáneamente. Esta de primera división, pues solamente da origen a un espermatocito primario o un ovocito primario. Luego, este ovocito se divide una vez más y produce dos células haploides. Estas que vemos acá, perdón, produce dos células diploides. Estas células diploides luego se van a dividir inmediatamente que termina esta división y que se producen los ovocitos secundarios o espermatocitos secundarios. Estos dos se dividen a su vez produciendo dos células hijas cada uno. Y este proceso lo hace inmediatamente, o sea que es consecutivo uno del otro. Por eso es que la meiosis es diferente a la mitosis. Y en el caso de la meiosis vamos a ver que también ocurren otros fenómenos diferentes. La meiosis comprende las divisiones mencionadas, en los cuales el número de cromosomas queda reducido a la mitad, de manera que al unirse los dos gametos se reconstruya el número de cromosomas de las células de los progenitores. Parece ser que Steven está teniendo problemas, está entrando y saliendo a cada momento. Entonces, no sé si hablan con él y le dicen que busque una mejor posición para estar en la clase, porque el internet o no sé si el dispositivo le está fallando o algo. Bien, Hay muchas veces es un que le pone la pantalla negra y luego lo que se tiene negra y lo que se tiene. A veces mucho falla esa cosa. bueno, pero le doy a admitir y vuelve a ingresar. ¿Cómo se produce el número de cromosomas? En la meiosis, los miembros de cada par, perdón, de cromosomas se separan y pasan a las células hijas, diferentes
Como resultado, cada gameto contiene un solo cromosoma de cada tipo, como estos cromosomas presentes en las células. O sea, aquí vemos los dos cromosomas pares, los pares de cromosomas. Estos cromosomas pues se dividen, pero cuando se dividen, estos cromosomas solamente se llevan uno. Y cada una de las células que se forman solo se lleva uno de los dos cromosomas. Como son cromosomas pares, estos dos tienen los mismos genes para las diferentes, características de los individuos. Nada más que uno de esos cromosomas es el que heredó su madre y el otro es el que heredó su padre. Aunque no exactamente, porque después vamos a ver que hay un proceso en el cual se mezclan. Entonces aquí vemos el óvulo, que solamente tiene un par de cromosomas, y también vemos el espermatozoide, que también solamente tiene un par, y al fertilizarse el óvulo con el espermatozoide, pues se forma ya un organismo diploide, que sería el cigoto. ¿Bien? Ahora, aquí vemos esto del entrecruzamiento. Vamos a hablar un poquito acerca de la variabilidad genética. La variabilidad se explica por dos hechos que ocurren durante la meiosis. La distribución al azar de los cromosomas homólogos provenientes de los padres y de la madre. O sea que esto no lleva a un proceso, no es exactamente el mejor el que se escoge, sino que se escogen al azar. La combinación genética de cada individuo se escoge al azar, no lleva a un proceso como venir y decir que el cuerpo escoge los mejores genes y los peores los va desechando, no, ocurre al azar. Ya si la descendencia pues resulta exitosa, qué bueno. Si no, pues ni modo, se va a morir. Luego del proceso de entrecruzamiento o crossover, por el cual se intercambian partes de los cromosomas homólogos, que lo vamos a ver un poquito más adelante acá. Aquí vemos, estos serían las células sexuales. Aquí vemos las células sexuales y luego esta célula sexual se divide mediante un proceso de meiosis. En el proceso de meiosis vemos acá que estas células, pues vamos a ver, este sería el camino un camino para la meiosis y este sería otro por aquí que tenemos acá. Este sería el de los cuerpos polares. Y vemos acá otro proceso que es donde se da el entrecruzamiento. Aquí no se observó el entrecruzamiento. Si se fijan acá, el entrecruzamiento son cuando se combinan partes de un cromosoma con el otro. Y aquí vemos que este cromosoma tiene las dos patitas verdes y esas dos patitas verdes pues se van hacia estos dos y este el que tiene el patitas fucsias pues se van a estos dos y no hay entrecruzamiento acá. Mientras que los organismos que sí tienen entrecruzamiento, vamos a ver que cuando se está haciendo el proceso de división celular, o sea, la meiosis, los cromosomas homólogos se entrecruzan y cuando se entrecruzan cambian parte de su estructura genética al azar, lo hacen al azar. Y aquí vemos, una vez que ya se hizo el entrecruzamiento, vemos acá que este cromosoma de acá tiene una parte azul y una parte fucsia. Igual este de acá tenía una parte verde y una parte fucsia. Entonces, hubo un entrecruzamiento. Eso se hace, lo hace el organismo para que exista mejor probabilidad de que los genes sean los mejores que se escojan. Como no hay una forma de decir, de especificar cuáles son los mejores genes, entonces se hace prueba y error. Entonces, cada vez que se hace una nueva producción de organismos, pues se prueba, la naturaleza prueba si la combinación genética que se hizo fue exitosa y si no es exitosa, pues el organismo simplemente se extingue. Aunque les diré que en la actualidad, pues no aplica mucho para el ser humano porque con las ventajas que tenemos de la tecnología, pues cualquiera puede sobrevivir y reproducirse, no importando si es el mejor organismo o el peor. Solamente falta tener dinero y ya, suficiente con eso para reproducirse. Bien, entonces tenemos aquí, vamos a iniciar lo que es el proceso de meiosis y aquí vemos, en este caso, vemos la primera división meiótica, que sería siguiendo el mismo camino de lo que sería la mitosis, solamente que aquí en la meiosis
En la meiosis vamos a ver que inmediatamente que termina este proceso, continúa con este otro proceso de acá, dando como finalización 4 células en vez de 2. Bien. Y vamos a comenzar con lo que sería entonces la profase 1, que sería la primera fase de la división celular. En la profase 1, los cromosomas se ven con formas alargadas, que son esas líneas que se ven ahí en el centro de la célula. La cromatina dice, hermanas están muy próximas entre sí y no se distinguen una de la otra. O sea, no se puede diferenciar un cromosoma del otro. Luego, tenemos acá, en este proceso, hay un apareamiento entre los cromosomas homólogos, que es cuando se va a dar el proceso de división. Aquí vemos, si se fijan acá, esas son 2 líneas rojas y 2 líneas azules. Que es este proceso de apareamiento se le llama sinapsis. A este proceso de apareamiento de los cromosomas homólogos se le llama sinapsis. Cuando se juntan y después de eso, pues sigue el proceso de lo que es la recombinación, que lo vemos acá. Ya aquí, una vez que ya están apareados, pues se entrecruzan los brazos, que a eso se le llama quiasma. Aquí donde están unidos los cromosomas homólogos, ahí justo donde están unidos, se le llama quiasma ahí, y ahí es donde se unen, generalmente se produce una recombinación del ADN. Aquí vemos ya que cada uno tiene un fragmento del otro. Aquí vemos otra imagen de lo que les estaba mencionando. A veces hay varias recombinaciones, como en este caso. Tenemos aquí un quiasma por acá y otro quiasma por acá, donde se van a dar diferentes recombinaciones ahí del ADN. Esos serían los 2 cromosomas homólogos. ¿Quién es el infante que está ahí rayando la pizarra? La pantalla. Que eres artista, dice el muchacho. O la Sí. muchacha. No, muchacho ha de ser, porque no creo que las hipotas pierdan el tiempo en eso. Es Algún que no sabe muchachito si, ahí, no sabe si si tienen algún niñito ahí, algún niñito que esté ahí con ustedes, no lo dejen que toque la pantalla ustedes, porque me imagino que ustedes están lo suficientemente grandecitos como para no estar haciendo eso. está Pero sacando su niño interno, profe. si tienen algún niñito por ahí, entonces no lo dejen que haga eso, por favor. Bien, vamos a continuar. Entonces, tenemos acá, eso sería la finalización de la profase en el proceso de división mediática. Vamos a seguir con lo que sería la metafase, que ya ahí vemos que los cromosomas se van alineando en la parte ecuatorial y empiezan a salir, si no se ve claro acá, pero ahí empiezan a salir las líneas o las fibras del uso cromático, que eso va a jalar posteriormente los cromosomas hacia cada uno de los polos, perdón, o ecuadores, en la parte del Ecuador. Bueno, aquí tenemos ya el proceso de anafase, donde vemos que se rompen o se dividen las cromátidas y son jaladas, la mitad de las cromátidas son jaladas hacia un polo, perdón, y la otra hacia el otro polo. Ya aquí ya está finalizando la primera división, la fase de división. Ya solamente sería lo de la telofase para finalizar lo que sería la división celular en este sentido. Bien. Entonces aquí en este caso seguimos con la telofase, que sería la telofase 1. Ya aquí ya vemos que ya están los cromosomas, la cromatina pues está en los 2 polos y empieza lo que es el proceso de división del citoplasma, y una vez que ya se hizo la división del citoplasma, pues la célula se divide la membrana celular, dando origen a lo que son 2 células, como vemos en este caso. Pues aquí todavía no se han terminado de separar, pero ya se puede notar ahí la membrana que los divide,
y estas dos pues van a lograr formar dos células hijas. Dice que dependiendo de la especie, se puede formar o no la membrana nuclear, la membrana que envuelve el material genético, pues se puede formar o no. Pero en este proceso de la telofase, vamos a observar que ahí sí se va a dar lo que es el proceso de replicación de los cromosomas que se separaron en cromátidas, pues van a haber un proceso ahí de replicación, donde se van a replicar nuevamente los cromosomas para que entre nuevamente lo que es otra vez el proceso de división celular, que sería la segunda división mitótica, que en este, igual que en el primer caso, se va a dar una profase, pero esta sería la profase 2, donde vamos a ver que vuelven a condensarse los cromosomas y esos cromosomas, después de que ya se condensaron, pues van a pasar otra vez a la parte ecuatorial. Una vez que pasen a la parte ecuatorial, pues otra vez van a ser divididos. Aquí ya lo vemos que están ubicados en la parte ecuatorial de la célula y empiezan otra vez el proceso de anafase, donde se dividen a la mitad y cada uno de ellos va hacia los poros. Aquí vemos que están las dos células unidas todavía, y las dos células están dividiéndose al mismo tiempo. Una vez que ya se dividieron, ya sería la telofase 2, y aquí observamos ya las 4 células que forma la meiosis. En el caso de estas 4 células, pues van a formar, ahí se empieza a formar lo que es la membrana nuclear. Si vemos ahí, está alrededor de lo que sería el puntito del centro, se empieza a formar la membrana nuclear. Y pues ahí tenemos 4 células ya recombinadas genéticamente. Aquí vemos el proceso de meiosis 1. Aquí vemos que está la división, se alinean en la parte ecuatorial, se dividen los cromosomas. Una vez que ya están divididos los cromosomas, se van a los polos, el material genético se replica y empieza nuevamente la profase 1, que es cuando se vuelve a disolver la membrana nuclear, los cromosomas se vuelven a formar, se vuelven a ubicar en la metafase, se vuelven a ubicar en la parte ecuatorial, en la anafase se separan nuevamente las cromátidas y ya en la telofase 2, pues observamos ya las 4 células formadas con todo su material genético, solamente que en este caso, en la telofase 2, vamos a observar que el material genético se ve menor, se ve disminuido, porque ya aquí solamente tienen 23 cromosomas en vez de 48. Bien, ahora vamos a ver diferencias entre la mitosis y la meiosis. En el caso de la mitosis vamos a obtener como resultado 2 células hijas, que van a ser completamente idénticas a la célula original, que eso debe ser de esa manera, porque no vamos a esperar que haya un rifón a ver si era lo que ocupábamos o no. Entonces, simplemente lo que si la célula se divide es porque necesitan más células de este mismo tipo. Ahora, en el caso de la meiosis, pues, como es un proceso de evolutivo de mejora del organismo, pues entonces sí se busca la forma de que la recombinación genética pues venga y favorezca en algún sentido la funcionalidad de ese organismo. Entonces, para eso sí se hace un proceso de recombinación genética. Y para el proceso de meiosis, pues vamos a obtener 4 células, que estas células no van a ser idénticas en ningún momento a su célula original. Siempre van a ser distintas, siempre. Incluso si salieron de la misma acá, estas 2 células van a ser distintas a esta. Y ninguna de estas se va a parecer entre sí. Ahora, en el caso de la gametogénesis, esto es el proceso de formación de lo que es los espermatozoides, que eso pues se lleva a cabo en las gónadas sexuales masculinas, que son los testículos. Y también estábamos hablando cuando hablamos de gametogénesis, hablamos de la producción de óvulos, que los óvulos pues se llevan a cabo también en las gónadas sexuales femeninas, que serían los ovarios. Al final, pues se producen lo que son los espermatozoides y un óvulo. Y eso es algo bien interesante. En el caso de los espermatozoides,
son 4 espermatozoides que se producen por cada célula, por cada espermatocito o espermatogonia, perdón, por cada espermatogonia se producen 4 espermatozoides, pero de una ovogonia solamente se produce un óvulo y las otras 3 células son descartadas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos la ovogonia, que sería la célula primaria. La célula primaria pues se divide a su vez en 2 células que serían los ovocitos primarios. Los ovocitos primarios pues se dividen a su vez en ovocitos secundarios y los ovocitos secundarios dan lugar a 2 células. Estas células, de esas 4 células, porque este mismo proceso se hace de este lado también, pero estas células, solamente una de esas 4 células, que sería la más apta, la más fuerte y la que tenga mejores características, se escoge o se hace de forma al azar. Entonces, las otras 3 células que están restantes se vuelven cuerpos polares y desaparecen. El cuerpo las recicla. Mientras que la célula que quedó resultante, pues empieza a aumentar de tamaño para formar lo que es el óvulo. Luego ese óvulo sale del ovario y pasa por lo que es las trompas de falopio y se ubica cerca del final de la trompa de falopio, donde llegan los espermatozoides y ahí pues es fecundado. Una vez que es fecundado, el ovocito o el óvulo pues pasa a lo que es el útero y de esa manera pues termina siendo un bebé. Y aquí vemos todo el proceso. Les decía yo, estos son grupos de ovogonias que primero dan un ovocito primario, luego un ovocito secundario. Estos cuerpos, estas células se van convirtiendo en cuerpos polares y esos cuerpos polares pues simplemente son descartados. Solamente una célula va a formar óvulo. Ahora, cuando pasa que en el caso de, y aquí vemos una imagen de un óvulo, nada más que aumentaba mucho, 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 mucho. Aquí vemos otra. Bien, en el caso de cuando las mujeres tienen varios embriones, o sea, varios bebés, es porque o la célula se dividió en 2, o en 4, en 6, o en 8, o en 10, o lo que sea, o se produjeron 2 óvulos, uno del ovario izquierdo y otro del ovario derecho. Eso puede pasar. Generalmente solamente se produce uno del lado izquierdo o uno del lado derecho, pero es muy raro que se produzcan de los dos lados. Aquí vemos entonces el proceso de espermatogénesis. Todas estas que vemos acá son espermatogonias. Estas células que están acá son células que todavía no han entrado en su proceso de división celular, pero están ahí latentes. En el caso de los hombres, algo bien interesante es que los hombres pueden producir espermatozoides toda su vida, después del proceso de maduración sexual, ¿verdad? Que es como a los 15, 12, por ahí. Entonces, después de que tienen su proceso de maduración sexual, pueden producir espermatozoides toda su vida, mientras que la mujer ya nace con la cantidad de ovogonias, o sea, de cantidad de óvulos que va a producir en toda su vida. Una vez que ya se acaben los óvulos de esa mujer, pues ya no va a poder tener más descendencia. Y empieza un proceso que se llama la menopausia. Aquí vemos también un ejemplo de lo que es el epitelio en el caso de los tejidos seminales. A ver, Miren, esta es una imagen del espermatozoide. Si estuviésemos en clases, pues podríamos observarlos. Un óvulo no, porque el óvulo es muy complicado de observar, pero el espermatozoide sí lo podemos ver. Podríamos venir y pedirle a alguien de los muchachos ahí que done un poco de esperma y podríamos observarlo en microscopio. Bien, aquí tenemos el resumen de lo que sería la gametogénesis, que sería, en el caso de la mujer, pues sería como resultado un óvulo, y en el caso de los hombres, pues serían espermatozoides. Después de que se da el proceso, vemos que aquí se obtienen 4 espermatozoides, debido a que la posibilidad de que lleguen los espermatozoides al útero
es muy complicada. O sea, tiene que haber millones de espermatozoides para que alguno tenga la posibilidad de llegar a lo que es las trompas de falopio y poder fecundar el óvulo. Mientras que en el caso del óvulo, pues solamente se necesita uno, entonces solamente se produce uno. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. No. Bueno, entonces hasta aquí terminaríamos con el tema de mitosis. Ya tenemos mitosis, meiosis. Y bueno, esto sería, espero que el tema les haya gustado. Luego nos comunicamos por el chat para ver a qué horas pues tenemos la otra.